en la pospandemia el problema más grave que tenemos en economía es el tema de la inflación. Las cosas han subido de precio. Nunca lo explican bien el por qué. Siempre quieren decir, en principio este gobierno ni lo entendía. El actual gobierno ni entendía el porqué de la inflación y quería llegar a acuerdos con comerciantes para garantizar que los precios viajaran. Pero no es un tema de los comerciantes, es un tema del Banco Central. ¿Por qué del Banco Central? Porque cuando se produjo la contracción económica generada por el confinamiento en la época del COVID, todo cerró. Cerraron las empresas, cerraron los restaurantes, todo cerró. En República Dominicana y en el mundo, todo cerró. Eso provocó que la economía colapsara a nivel mundial. O sea, tuviera una caída en la capacidad de generación de bienes y servicios. Cuando eso ocurre, ¿qué se hace en los gobiernos? Bueno, más que al gobierno va a corresponder a los bancos centrales, que son los que tienen la autoridad para emitir dinero. Y efectivamente, para salir de esa crisis, hubo que hacer una gran emisión monetaria, que los gobiernos entonces lo aplicaban en una expansión del gasto público. Los gobiernos gastan, pero como no hay ingresos, eso tiene que ser autorizado por el Banco Central en una emisión monetaria. En la República Dominicana esa emisión monetaria llegó a ser de 215.000 millones de pesos. En el caso de Estados Unidos, 9 trillones de dólares. Aunque yo lo he dicho muchas veces, siempre me gusta aclarar qué significa $1 trillón. Ustedes saben lo que es $1 trillón. ¿Tienen idea de lo que es $1 trillón? Simplemente es que desde el día en que nació Jesucristo se gasta 1 billón todos los días y no llegamos a $1 trillón. Desde que nació Jesucristo, hace 2022 años, usted gasta 1 billón y no llega a $1 trillón. Y Estados Unidos ha gastado 9 trillones de dólares para salir de la crisis. En Europa 3 trillones de euros y en el mundo entero se inundó el mercado de dinero para salir de menos 8% en que había caído la economía mundial. Bueno, eso era lo que había que hacer. Quizás no en la magnitud de que se ha hecho. Quizás ha habido un sobrecalentamiento de la economía por la cantidad de dinero que ha entrado. Y ese sobrecalentamiento, o sea, mayor dinero circulando que capacidad productiva, es lo que genera la inflación. La inflación de origen monetario. Entonces, tenemos la mayor inflación en Estados Unidos, en Europa y en República Dominicana de los últimos 40 años. Es decir, hace 40 años los precios no subían tanto como han subido ahora. Y eso se combina además ahora con el precio de los combustibles. La guerra Rusia-Ucrania provoca eso, y los alimentos, por supuesto. Entonces, por eso, Yulisa, los precios han subido. Pero en adición a eso, que es lo que pasa en aduanas, los fletes marítimos han subido. Y por una disrupción de las cadenas de producción y de distribución de mercancías, se generaba, ya se está superando, congestionamiento en los puertos marítimos con los buques que transportan las mercancías. Todo eso combinado ha generado este tema. Ahora bien, ¿qué pudimos haber hecho aquí? Con respecto a aduanas, a los productos que se están importando, cobrar el flete marítimo no en función del costo actual, o sea, no sumarle al pago de impuestos en aduanas el costo del flete marítimo, sino ponerle el valor anterior. Perfectamente. En aduana dijeron, bueno, pero que eso está en la ley. Muy bien, modifiquemos la ley. Entonces, como eso está afectando al sector comercial y a los consumidores dominicanos, no hay problema, modifiquemos la ley y ajustemos transitoriamente el flete marítimo a su costo antes de la pandemia. Y eso pudo haber reducido. Este es el caso de los comestibles, por ejemplo, con el precio de los productos alimenticios. Empecemos con el pollo. ¿Cómo el gobierno pretendía resolver el precio del pollo? Autorizando la importación de pollo sin pagar los impuestos aduanales, aún con países con los cuales no tenemos un acuerdo de libre comercio. Entonces vamos a traer pollo de Brasil para que el precio del pollo baje. Bueno, no, así no se dirige un país. La fuerza del pueblo jamás haría eso. La fuerza del pueblo en el gobierno lo que haría es importar maíz y soya
sin pagar los impuestos y facilitarle un fondo crediticio a los productores de pollo para que aumente la producción de pollo en la República Dominicana y con el aumento de la oferta bajan los precios. Esto se llama introducción a la economía. No hay que ser un científico. Usted lo que tiene que hacer es aumentar la producción. Y si aumenta la producción, aumenta la oferta. Y como aumenta la oferta, baja los precios, inevitablemente. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? En lugar de importar pollo, importar maíz para producir pollos acá. Y entonces las cosas mejorarían poco, ¿verdad? Con la producción de pollo que hay en Boca, pues, y Medio, San Vega, pues ese sector, digamos, prosperaría. Porque ahí también hay un tema de política. ¿Qué sector usted va a favorecer? ¿Al sector importador o al sector productivo nacional? Para que un país progrese tiene que generar riqueza. Entonces nosotros preferimos al sector productivo nacional para Entonces, Yulisa, ya usted ve por qué es que los precios oscilan, el tema de la inflación, pero se puede enfrentar tomando algunas medidas. La más importante, por supuesto, es sacar esos 215.000 millones de pesos que se pusieron a circular. Ahora, eso tiene un problema, el problema es que ahora, cuando pretendemos bajar la inflación, sacando de circulación el dinero que se puso, ¿cómo lo saco de circulación? Aumentando las tasas de interés y quitando la liquidez al sistema financiero. ¿Qué va a pasar? Cuando eso se ve, ¿qué va a pasar? Es lo que llaman la recesión. Y con la recesión, ¿qué es lo que pasa con la recesión? Que no circula el dinero. Entonces nosotros prevemos que para los próximos 2 años estaremos entre inflación o recesión. Es decir, no puedo comprar porque eso está caro, o no puedo comprar porque no tengo dinero. Y esa es la desgracia que le toca a este gobierno y que podrá superar la fuerza del pueblo a partir de manera que creo que son ideas muy claras las que se necesitan para salir de la crisis en que nos encontramos. Porque no podemos negar que existe una crisis en el mundo. Lo que pasa es que para algunas personas la crisis es la justificación para el fracaso. Para otros, la crisis es la oportunidad para seguir avanzando. Y esa es la gran diferencia entre los que gobiernan hoy y la fuerza del pueblo. El gobierno actual se queja todos los días. ¿Qué es la crisis en Ucrania? ¿Qué es la crisis en tal sitio? Bueno, pero cuando nosotros estuvimos en el gobierno había crisis todos los días. Llegamos al gobierno con una quiebra del sector bancario de República Dominicana. Así fue que llegamos. Después apareció la crisis financiera global del 2008. El petróleo a $147 el barril. El alza de los precios de los alimentos. Todo eso se dio mediante la especulación financiera en las bolsas de valores, que denunciamos las Naciones Unidas y se aprobó una resolución indicando que teníamos razón, que se estaba especulando en los mercados financieros internacionales con el precio de los alimentos, y eso se les reconoció a la República Dominicana. Pero en esos 8 años de crisis, nosotros creamos $47.000 millones de dólares adicionales a la economía dominicana. Cuando llegamos en el 2008, la capacidad de generación de riquezas medida en dinero era equivalente a $18.000 millones de dólares. Y le añadimos 47.000. O sea, casi triplicamos lo que teníamos. De manera que las crisis no justifican fracaso. Las crisis son grandes oportunidades, pero hay que saberlas manejar con tacto, con prudencia y con inteligencia. Y eso como veo que avanzan en la distribución de este almuerzo, no voy a hacer obstáculos para que ustedes tengan y puedan digerir el bien. Así que muchas gracias. Ha sido la disertación del doctor Fernando Hernández, retos y oportunidades post pandemia. Queremos hacer una mención especial a nuestros amigos del sector externo que están presentes acá. Gracias por compartir con nosotros a cada uno de ellos y pedimos excusa por el doctor Roberto Rosario, que tiene una situación de salud, por eso no está con nosotros, el miembro de la dirección central